Bienvenidas y bienvenidos estudiantes. Damos comienzo a esta clase acerca del texto expositivo. Ya hemos estado hablando algunas cosas de manera presencial, pero siempre es bueno realizar algún tipo de resumen que nos permita contar con las herramientas necesarias a la hora de redactarlo. Hoy, ¿qué vamos a hacer en esta clase? En primer lugar, vamos a estar viendo cuáles son sus características, cuál es su estructura y también acerca de cuál es la clasificación que tenemos de los textos expositivos. ¿Comenzamos? En primer lugar, ¿por qué aprendemos acerca de estos textos? Bueno, son muy necesarios porque nos permiten comunicar con precisión y con solidez las ideas que nosotros pretendemos compartir con nuestros receptores o receptoras. También sirven para aprender. En general, en todas nuestras vivencias dentro de las academias, de los lugares de estudio, siempre tenemos la posibilidad de acceder a los conocimientos, a los saberes, a través de este tipo de textos. ¿Qué son los textos expositivos? También suelen llamarse textos informativos. Lo que hacen es sumarnos algún tipo de información acerca de temas específicos, y siempre esa información debe ser dada con claridad, con rigor y también con cierta, digamos, profundidad de explicaciones acerca de los conocimientos. Por supuesto que ese grado de precisión, ese grado de profundidad en cuanto al conocimiento suministrado, va a depender del nivel académico con el cual nosotros queremos comunicar ese tipo de ideas. Lo que vamos a ver ahora es una definición un poco más formal, un poco más precisa acerca de qué se trata cuando nosotros hablamos de un texto expositivo. Los textos explicativos o expositivos tienen el objetivo de proporcionar una información sobre un tema y hacerla entendible para las personas que la leen. ¿Sí? La idea principal es suministrar, compartir, como decíamos antes, una información y hacerla de la manera lo más entendible posible. Ya vamos a ver que existen distintos tipos de textos explicativos o expositivos, y son justamente su clasificación depende del grado de, digamos, rigor que puedan aportar. Es decir, no es lo mismo redactar un texto expositivo para ser leído por estudiantes de una escuela primaria que un texto expositivo para secundaria o para el nivel superior. Por supuesto que va a variar el registro, la forma de estar escrito y los temas relacionados con la semántica y el tipo de términos que se usan. Lo que sí nunca debe faltar es el rigor de la información que se brinda. Siempre debe ser exacta. Y también vamos a agregar un elemento más que lo tenemos también en esta diapositiva. Y es el siguiente, que los textos expositivos deben ser objetivos, es decir, no deben reflejar la opinión del autor, porque solo exponen un tema basándose en fuentes y evidencias que lo están respaldando. Y es por ello que se utiliza la tercera persona gramatical. La tercera persona gramatical, como ya sabemos, es una persona neutra que se utiliza dentro de la redacción. Es decir, trata de escindirse la persona que lo escribe de su subjetividad. Es por eso que no abundan las opiniones personales, es decir, no están presentes las opiniones personales dentro de este tipo de redacciones. Y por otro lado, este tipo de textos
utiliza la función informativa del lenguaje. Ya habíamos visto estas cuestiones de las distintas funciones del lenguaje según la intención comunicativa del emisor o emisora. Y una de esas funciones es, como decíamos, la función informativa. Por otro lado, otra de las cosas que deben tener este tipo de textos es que los tiempos verbales tienen que ser aquellos que pertenecen a el modo indicativo. También hemos visto en clase que de los 3 modos que pueden tener los tiempos verbales, que son el indicativo, el subjuntivo y el imperativo, los que predominan en este tipo de textos son los del modo indicativo, es decir, aquellos verbos, conjugaciones verbales, en los que hay una certeza acerca de lo que se está enunciando. Y ahora les comento algo acerca de la estructura que pueden llegar a tener estos textos. Y en general tienen 3 partes. Como en la mayoría de los textos que nosotros podemos llegar a confeccionar en este ámbito académico, se entiende que siempre van a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. La cuestión, en este caso, es cómo están dadas estas 3 partes. Y conocemos entonces la introducción. Allí se da a conocer el tema, se expone el propósito del autor o la autora y los procedimientos que se van a seguir en esta disquisición. Se sugiere que predomine el tono ameno con el objetivo de despertar interés en el lector. Esto del tono ameno es relativo porque cuando los textos tienen un carácter más bien científico o académico o están dirigidos a un tipo de receptor que tiene una cierta, capacidad de entendimiento sobre la temática, suele ser un tono muchísimo más formal en cuanto a la utilización de las palabras. Pero bueno, puede haber siempre un tono ameno y sugerente, como dice esta parte de la introducción, en la cual uno intente captar a través de ello la atención de los receptores. Pero lo más importante de la introducción es que uno pueda plantear en la misma el objetivo que tiene la temática a desarrollar en este texto. Y recuerden que una buena técnica para poder realizar una introducción es realizarla al final, luego de haber hecho todos los pasos previos de la redacción, luego de haber acopiado la información, luego de haber ordenado las ideas y luego de haber hecho los borradores y finalmente la versión final, recién es tiempo de poder diseñar esta introducción. ¿Por qué? Porque en general tienen que tener las partes de las cuales va a constar el texto que nosotros habremos de desarrollar. En la segunda parte tenemos el desarrollo, que debe tener un orden de ideas lógicas de acuerdo a cómo nosotros organizamos nuestra exposición, ¿sí? Y deberemos analizar los hechos como a través de datos, de ejemplos y de distintos puntos de vista que pueden estar dándonos una versión determinada acerca de la temática tratada. Entonces, esta, que es la parte principal, el nudo central en donde se desarrolla la información, no pueden faltar los datos y esa información precisa de la que hablábamos antes. Además, se expone un análisis lo más objetivo posible de estos hechos que nosotros estamos refiriendo. Entonces, además de proporcionar los datos, que muchas veces hablan por sí solos, también es necesario que nosotros brindemos un determinado análisis, pero con la salvedad de que sea objetivo. En este caso, el análisis no puede tener ningún tipo de subjetividad. No se puede escuchar la voz del autor en estos análisis que nosotros podamos ir desarrollando mientras estemos suministrando
los datos o la información del texto. Recordemos siempre que son textos de carácter lo más objetivo posible con el fin de transmitir una determinada información fehaciente. Y por último, ingresamos a el plano de las conclusiones, en donde se brinda una síntesis de todo lo expuesto y se, digamos, de un modo lo más exhaustivo posible, se recapitulan todos los eventos más relevantes. Y se pueden incluir, aunque no es necesario, algún tipo de conclusión personal acerca de lo dado. Insisto una vez más, y a riesgo de ser repetitivo, pero esta conclusión personal no implica que aparezca la opinión personal, sino que tiene que ser una conclusión personal basada en una determinada objetividad de hechos y de datos que vienen desarrollándose a lo largo de todo el texto. Y también suelen agregarse algunos tipos de sugerencias acerca de el futuro con respecto a estos datos. Se pueden hacer algunas proyecciones a partir de lo recabado, de la información recabada acerca de algún tipo de entregas futuras de referentes a la misma temática. Los textos expositivos también tienen recursos. Al igual que el texto argumentativo, al igual que el texto narrativo, hay recursos específicos que a nosotros nos permiten saber que estamos en presencia de un texto expositivo. Como dice aquí esta definición, como el objetivo de todo texto expositivo es que el lector pueda aprender sobre ese tema, el autor debe ser capaz de anticipar las dificultades que pueda llegar a tener el receptor de nuestro mensaje. Por eso, el emisor tiene que poner en juego esta serie de recursos explicativos que van a facilitar la comprensión de lo que nosotros vamos a escribir. En particular, los recursos que no son tantos como en otros tipos de textos, los recursos más frecuentes, digo, son la definición, que utiliza también la reformulación y los ejemplos, todo esto con el fin de aclarar la información que va a ser puesta en juego. ¿Los conocemos? Bien, el primer recurso es el que llamamos definición, y es proporcionar al lector el significado específico de un término y describir las características distintivas de ese elemento. En caso de que corresponda, también se indica su función, finalidad o uso. En síntesis, la definición es proporcionar el significado específico. ¿Por qué es tan importante suministrar las definiciones? Bueno, porque en realidad lo que estamos haciendo es redactar un texto que le permita a un lector ampliar su conocimiento o directamente conocer desde cero acerca de una temática. Por eso es tan importante que nosotros definamos fehacientemente y a ciencia cierta de qué cuestiones estamos hablando. Por supuesto que estas definiciones van a estar adaptadas al tipo de lector modelo o lectora modelo que nosotros tengamos de nuestro mensaje. Es así que si vamos a escribir un texto académico con fines de cierta cientificidad, estaremos presuponiendo que nuestros lectores o lectoras van a tener un cierto grado de conocimiento acerca de nuestra temática. Por eso podemos comenzar desde un nivel más elevado. Mientras que si estamos dirigiendo nuestro mensaje a gente que es neófita acerca de la temática, estos mensajes van a tener que contener definiciones mucho más básicas de la temática tratada. Tenemos el recurso número 2, que es la ejemplificación, y se utiliza para aclarar
mediante un caso particular o concreto, una idea compleja o abstracta que fue expuesta anteriormente. Aquí me gustaría retomar algunas de las cuestiones que vimos al momento de hablar de los textos académicos y también de los textos argumentativos. Y es la siguiente. Nosotros podemos redactar párrafos que tengan características inductivas o deductivas. Este recurso, el de la ejemplificación, suele utilizarse cuando redactamos párrafos deductivos. Recordemos, un párrafo deductivo partía de una definición general y después iba acotando el desarrollo a lo particular. Es algo que se utiliza muy habitualmente en la ejemplificación. Se expone una, definición general acerca de una temática y luego comienzan a darse ejemplos que vayan apuntalando de alguna manera esa definición que nosotros dimos anteriormente. Es decir, que los ejemplos se refieren de modo deductivo a la definición general que nosotros hemos expuesto, ¿sí? Y en general, como dice aquí, se insertan luego de los conceptos principales que nosotros queremos eh, plantear en nuestros textos expositivos. Vamos con el recurso de la reformulación, que es muy habitual también en el texto expositivo, y consiste en un enunciado que explica de un modo más sencillo lo dicho en el segmento anterior, y aclara en qué sentido debe interpretarse la información suministrada. Esta reformulación es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escribimos, y sobre todo textos académicos, tenemos que ser precisos y muy exhaustivos en cuanto a las definiciones que estamos brindando, porque bien sabido es que una de las características de la redacción es la polisemia, es decir, las múltiples significaciones que pueden llegar a tener los enunciados que nosotros estamos brindando. Razón por la cual nosotros tenemos que ajustar el significado que queremos transmitir a un significado específico en estos textos que tienen estas características de expositivos o explicativos. ¿Para qué? Para evitar justamente lo que suele llamarse malas interpretaciones. De modo que la reformulación es muy habitual para decir algo así como quiero decir esta cosa y no esta otra cosa. Es muy habitual que nosotros lo podamos reformular dentro mismo de los párrafos o también suelen agregarse algunos superíndices que nos llevan a alguna referencia que está en otra parte de nuestra presentación donde se aclara con total precisión la formulación y el enunciado que nosotros estamos queriendo referir. En, 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 en suma, lo que queremos decir con esto es que queremos explicar de otro modo algo que ya hemos dicho. Y eso se llama, en los recursos que utilizamos nosotros en nuestras redacciones, se llama paráfrasis, es decir de otro modo algo que ya se ha dicho con anterioridad. Y suelen utilizarse una serie de conectores entre los que se cuenta el más habitual, que es, entre comillas, dicho de otro modo. ¿Sí? Nosotros realizamos un enunciado que cumple con todas las características de exhaustividad y de rigor informativo posible, ponemos una coma, colocamos ese conector, dicho de otro modo, y una nueva coma, y a partir de ahí volvemos a explicar lo mismo, tal vez con algunas palabras más sencillas o entendibles. Bueno, vamos a pasar un poquito más rápido las últimas diapositivas para que esta presentación tenga un tiempo más acorde. Y bueno, les quiero comentar entonces que vamos a estar retomando todos estos temas durante las clases presenciales y por supuesto realizando las actividades que nos permitan tener una
cierta, digamos, un cierto uso bastante dinámico de este tipo de textos, puesto que son muy habituales en el ámbito académico y más que habituales, totalmente necesarios a la hora de poder expresar nuestras ideas. Les dejo aquí las, eh, los lugares en los cuales nos podemos contactar para cualquier tipo de consultas y nos vemos en clases. Hasta la próxima.